Pero esta noche vamos a enfocarnos en la continuación de nuestra serie acerca de cómo Dios cambia nuestro cerebro o cómo Dios cambia nuestra forma de pensar o cómo cambia tu cerebro desde el punto de vista neurológico. Y hoy vamos a hacer como una pequeña pausa para entrar en una esfera muy interesante de la neurociencia y Dios, que tiene que ver con una pregunta: ¿qué nos hace más humanos? Yo no sé si ustedes se han percatado, se han dado cuenta de que el mundo ha dejado de ser sensible y de que la insensibilidad es uno de los flagelos más grandes que estamos viviendo hoy en día en todas las esferas y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hablemos un poco sobre este asunto de qué nos hace más humanos. Y parte de la necesidad de esta lección va a ser el hacer una anatomía de lo que es la ira, desde el punto de vista neurocientífico y cómo afecta al ser humano. Les va a sorprender los datos de cómo el enojo o la ira afecta a una persona, la puede afectar de manera dramática, pero también cuál es el valor tan grande que tenemos cuando oramos, cuando usamos nuestra fe, y cuál es la razón por la cual la fe es el único contrapeso para que la ira no destruya a un ser humano y por ende a una sociedad completa. Vamos a ir para allá en unos momentos. Escogí un pasaje de la Escritura que escribió Santiago con respecto a la ira y que tiene una relación directa. Es maravilloso cómo la Biblia explica cosas que luego la ciencia, como en este caso la neurociencia, descubrió. La neurociencia no lo explica ahora conforme lo va descubriendo, y cosas que han sido descubiertas hace muy poco tiempo, pero ya la palabra de Dios las escribía o las describía y las iluminaba para nosotros de manera muy clara. Y una de ellas es esta, el asunto de la ira. ¿Qué va a suceder esta noche? Bueno, tengo una meta personal. La meta personal es que todos los que me estén viendo se enojen menos el resto de su vida. Yo no sé si sea un buen objetivo o no, pero voy a explicar un poco por qué nos enojamos, qué es la ira en sí y cómo contrarrestamos el concepto de la ira desde un punto de vista bíblico. Así que partamos de este versículo que Santiago, por el Espíritu Santo, escribió para nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es interesante para nosotros que desde el principio vemos el fenómeno de cómo el enojo y la ira ha destruido tantas cosas. Y de hecho, creo que desde el punto de vista neurológico, lo vamos a ver ahorita, el enemigo más grande interiormente del hombre es la ira o el enojo. O es uno de los enemigos más grandes que existe. Y por eso hemos dedicado una clase a hacer una anatomía acerca de la ira. Hablemos un poco de nuestro cerebro, cómo fue diseñado, entonces, para que tengamos primero una noción clara de hacia dónde vamos. El cerebro humano fue creado y diseñado para darnos dos habilidades y capacidades. La primera de ellas y la más importante es la de poder sobrevivir. La capacidad de sobrevivir. Nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir en circunstancias adversas. Y podemos irnos solamente años atrás, tantos cuanto ustedes quieran, para demostrarlo. La época en la que no había medicinas, por ejemplo, y en las que la gente moría en cantidades gigantescas, aunque parece mentira que ahora estamos viviendo algo muy semejante. Eso solamente creo para que el hombre piense que aunque descubre cosas jamás va a tener el control lo va a seguir teniendo Dios siempre.
Pero cuando no existía la medicina, por ejemplo, no había medicamentos y los medicamentos no estaban tan bien regulados y las dosis y la forma en la que se aplicaran, etcétera, etcétera, pudiera ayudar al ser humano a sobrevivir. El ser humano sobrevivió. O, por ejemplo, también cuando hablamos de la tecnología, como la de hoy, y hablamos de la tecnología que teníamos hace 50, 100, 200, 500 años, 1000, 2000 años atrás, sin toda la tecnología que se tenía, sin aparatos, sin medidores, sin radares, sin satélites, sin Wi-Fi. Hoy nos preguntamos cómo sobreviviríamos. Yo creo que la siguiente generación o los que están naciendo se harían o se hacen esta pregunta: ¿cómo sobrevivieron mis papás tantos años sin un teléfono celular o sin Wi-Fi o sin internet, por ejemplo? ¿Cómo vivían? Y a veces uno piensa que creo que se vivía mejor. En fin, el hombre ha sobrevivido de una u otra forma. Hablemos de otra parte, por ejemplo, los sistemas de gobierno. Cuando no había democracia, no había socialismo, no había comunismo, no había el régimen militarizado, etcétera, etcétera, sobrevivimos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para llevarnos a sobrevivir. Entonces, les decía que en nuestro cerebro hay dos partes esenciales con las que nuestro cerebro, o que le dan forma o estructura o razón o propósito a todo nuestro cerebro. ¿Sí? Nuestro cerebro tiene como dos esferas, y yo sé que tiene dos hemisferios, pero tiene dos objetivos esenciales en los que gasta toda su fuerza y toda su energía. La primera de ellas es sobrevivir a toda costa, pase lo que pase y suceda lo que suceda, sobrevivir a toda costa. Basta solamente con que nos echemos un clavado a ver las películas en las que lo que se mira es una circunstancia de supervivencia y cómo los seres humanos tienen que hacer lo que sea para sobrevivir. Recuerden ustedes, por ejemplo, también un pasaje en la Escritura, una historia de la Biblia muy famosa, cuando Samaria es sitiada y obviamente no hay manera de salir por alimentos hasta que los alimentos empiezan a escasear. Y entonces el pueblo de Israel cae en una práctica que para ellos era una violación a la ley, el comer animales inmundos, pero era lo único que había para comer. Entonces se ven a sí mismos haciendo lo que jamás se imaginaron que harían solo para sobrevivir. Hoy en día lo vemos de maneras bastante, desde el punto de vista, póngale, de negocios, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta cómo subieron los precios de ciertos medicamentos o de ciertos aparatos como oxímetros y cosas? Su precio se disparó 2, 3, 4 veces porque la gente lo necesitaba para sobrevivir y aún así la gente lo pagaba. Una parte de nuestro cerebro está enfocada en el tema de la supervivencia, de que sobrevivamos. Nacemos con, esta es la primera parte de nuestro cerebro con la que trabajamos y muchas veces decidimos que esa parte del cerebro es con la que más trabajamos el resto de nuestra vida. Porque desde el punto de vista de nuestro desarrollo como seres humanos, cuando nacemos, cuando somos bebés, la etapa en la que estamos es una etapa de supervivencia literal, porque no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Crecimos siendo dependientes al 100% y crecimos siendo dependientes al 100% porque no nos podíamos bañar, no podíamos alimentarnos, no podíamos cambiarnos, no podíamos bañarnos, no podíamos atendernos si nos enfermábamos. Así que crecimos con una necesidad de supervivencia. Ese es el enfoque de la etapa de un bebé, sobrevivir, simplemente sobrevivir. De hecho, cuando un bebé nace, lo que los médicos dicen es, si el bebé nace en las primeras horas, las probabilidades de que padezca alguna cosa que le lleve a la muerte son muy altas, pero después de 8 horas, entonces las probabilidades se invierten y entonces la probabilidad de que el niño viva o sobreviva, pues se crece exponencialmente. Una parte de tu cerebro va a estar enfocada en sobrevivir y está hecha para trabajar para eso. Lamentablemente, el rango o
el énfasis que el ser humano ha puesto en su cerebro para que su cerebro le ayude a sobrevivir, nos ha llevado a una distorsión que tiene que ver con otra parte de la razón de la existencia de nuestro cerebro, que nos lleva originalmente al asunto de hacernos, por ejemplo, insensibles o de hacernos egoístas, etcétera, etcétera, o de querer sacar ventaja de otras personas. En fin, la necesidad de sobrevivir puede deformar la naturaleza humana si no tiene un punto de equilibrio. Voy a decirlo de nuevo. La necesidad de sobrevivir puede deformar por completo y destruir al ser humano por dentro si no tiene un punto de equilibrio. Y bueno, hemos visto películas donde, recuerdan ustedes, por ejemplo, esa película de aquellos sobrevivientes en los Andes que terminan comiéndose a las personas que iban muriendo. Recuerdan ustedes, son películas dramáticas basadas en hechos reales. El ser humano ha caído en canibalismo más de una vez solo por la necesidad de sobrevivir. En fin, ¿cómo equilibramos o cómo el cerebro encuentra su equilibrio en ese sentido? Bueno, hay otra parte del cerebro que está enfocada y que regularmente los estudios y la gente que estudia esta parte de la neurociencia se ha dado cuenta que es mucho más frágil y que es menos fuerte en los seres humanos, que es esta otra parte que lucha por formar alianzas o conectarse con alguien más para cooperar o colaborar con otro ser humano. Entonces, hay una parte de tu cerebro que está enfocada en que sobrevivas y va a hacer lo que tenga que hacer para que sobrevivas. Las compras de pánico, los estantes vacíos, ¿lo recuerdan ustedes hace unos meses? Estantes vacíos porque la gente tiene el pensamiento. Tú no llegaste y si tuviste que comprar cierta cantidad de alimento, tú no dijiste, voy a dejar esta cantidad para que otros puedan comprar. Tú dijiste, voy a comprar lo que yo necesito para sobrevivir. Porque esa parte es la parte de tu cerebro que está enfocada en ayudarte a no morir, a sobrevivir. Pero hay otra parte del cerebro, una más frágil, que busca de manera natural crear vínculos, conectarse, crear alianzas y cooperar o colaborar con otros para sobrevivir. Esta parte es la parte de las dos en las que nos enfocamos más. Esta segunda es la que usamos menos o la que ejercitamos menos histórica y neurológicamente hablando. Es la que usamos menos. Y por eso el hombre por naturaleza es más egoísta o se ha hecho más envidioso o se ha hecho una persona que busca su propio interés. Y si no, creo que no tenemos que voltear a ver muy adelante. Lo vemos en la política, en el poder, en cualquier esfera de la conducta humana. Los hombres buscan sus propios intereses y sus propias conveniencias y sus propias ventajas. Lo que se descubrió en la neurociencia es que cuando las personas oran o leen la Biblia, toman un tiempo para meditar en Dios, y hoy vamos a hablar un poco del tema de la fe en particular, esta oración y esta meditación de la palabra de Dios tiene el poder de balancear la tendencia natural en los seres humanos. Ahora, hablemos un poco más sobre el tema de sobrevivir. ¿Qué alienta o qué produce cuando una persona tiene una tendencia natural por causa de esta necesidad de sobrevivir? Tres cosas se inflaman, por decirlo de una manera, en el ser humano. Tres cosas se inflaman. La primera de ellas es el miedo o el temor. Otra más es la desconfianza. Y una más es la ira. Tres cosas tienden a inflamarse cuando el tema de supervivencia o sobrevivir está puesto en la mesa. Entonces, es mucho más fácil que la gente sea insensible, es mucho más fácil que la gente se enoje o reaccione de manera violenta, y es mucho más fácil que la gente tenga miedo y mucho más
más fácil que la gente sienta desconfianza. Estos tres elementos, el elemento de la ira, el elemento del miedo y el elemento de la desconfianza, son equilibrados y balanceados. Se descubrió eso, que la gente que ora, lee la Biblia, toma, como ya platicamos desde el principio, por lo menos 12 minutos diarios, y con ello no quiero decirles, y tampoco quiero promover que solo ores 12 minutos diarios, porque es como decir que come lo indispensable, sino come lo mejor posible, ¿no? De la dieta más balanceada posible. Pero el orar, se descubrió que orar y leer la Biblia, meditar en Dios y tener fe tenía un efecto directo sobre el balance necesario en relación a la ira, al miedo y a la desconfianza. Ahora, el tiempo se nos va a ir como agua y tengo una sorpresa para ustedes y ya solamente me quedan 25 minutos. Entremos de lleno a esta parte. Cuando hay una parte del cerebro, hay una parte de nuestro cerebro, Dios es perfecto en la creación. Se descubrió que hay una parte del cerebro que es la parte que se encuentra entre otras dos partes del cerebro, la que regula los pensamientos de los seres humanos y la otra que regula sus emociones en el centro o en la Y o en la encrucijada, en la interconexión de la parte de tu cerebro que tiene que ver con tus emociones y sentimientos y la parte de tu cerebro que tiene que ver con tu lógica y tu raciocinio, con tus pensamientos. En esta parte donde se conjugan, donde se encuentran, hay una parte del cerebro que es la que produce o donde se da el fenómeno de la empatía, lo que genera, lo que hace que se produzca en nuestra vida este sentido, esta conciencia de empatía, que como lo dijimos ya en otra clase, es empatía, es ser parte de una realidad ajena o participar en una realidad ajena, una realidad que no es la tuya, sino la de otra persona. Pero no solamente la empatía, sino que en esa parte del cerebro también es desde donde se fortalece el sentido de empatía por un lado y el sentido de compasión por el otro. Estas dos palabras son importantes. De empatía ya hablamos, así que hablemos de compasión por un momento. Porque la palabra empatía tiene que ver con el resonar de nuestras emociones, el resonar de nuestras emociones. Es cómo nuestras emociones resuenan con respecto a la realidad de otras personas. Por ejemplo, vemos a alguien llorar y nuestra emoción resuena como un eco, como una resonancia a esta emoción o esta realidad que otra persona está viviendo. Pero por el otro lado tenemos compasión. Hay una diferencia, aunque parecen semejantes, entre empatía y compasión, porque empatía es la resonancia que tenemos hacia la realidad, la resonancia de nuestras emociones y sentimientos con respecto a la realidad que otras personas están viviendo. Pero la compasión es la respuesta que damos al dolor ajeno. La respuesta que damos hacia el dolor ajeno. Y la empatía y la compasión son fundamentales porque se encuentran en la parte central que equilibra lo que sentimos y lo que pensamos para darle a nuestro carácter equilibrio y balance. La Biblia le llama dominio propio. Eso dice la Escritura, dominio propio. Es algo que equilibra lo que sientes con lo que piensas. Así que se descubrió, para no tardarme tanto, se descubrió que las personas que oran, las personas que tienen tiempo devocional, le llamamos nosotros, porque tiene que ver con nuestra devoción, que dedican un tiempo para orar y que dedican un tiempo para la palabra de Dios, la oración los hace menos hostiles, porque esta parte que liga las reacciones y respuestas regularmente es más fuerte y hay un mayor sentido de empatía y de compasión.
Y cuando en el hombre la empatía y la compasión son fuertes, el hombre es menos hostil, menos egoísta, menos insensible, y eso equilibra lo que decíamos hace un momento, la desconfianza, por un lado, también equilibra la ira y equilibra el miedo. Así que la gente se hace menos hostil. Y cuando se hace menos hostil, también se fortalece un elemento básico que tiene una profundidad para esta noche, que tiene que ver con el centro neurálgico de nuestro sistema personal de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con los demás? Para comunicarte mejor, se necesita menos insensibilidad y se necesita menos hostilidad. Así que los que oran más dialogan mejor. Voy a decirlo de nuevo. Esa es nuestra primera perla en esta noche. La gente que ora más dialoga mejor. No significa que no tenga diferencias, porque la oración y el meditar en la palabra de Dios no hace necesariamente que tengas los mismos puntos de vista de otra persona. Y aquí voy. Porque para arreglar tus problemas internos, orar y la palabra de Dios es un elemento poderosísimo, porque resta desequilibrio entre tus emociones y tus pensamientos, te hace un hombre más balanceado y más equilibrado. Pero ¿qué pasa cuando se trata de que tenemos que convivir cotidianamente, ya sea relación de pareja, ya sea relación de trabajo, ya sea relación de padres e hijos, ya sea relación de iglesia, ya sea relación de escuela? Tenemos que tratar con personas que tienen un punto de vista completamente distinto a nosotros sobre algunas cosas. No necesariamente significa que una está bien y otra no. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede cuando en una pareja una persona dice, yo quiero tener hijos, la otra persona dice, yo no quiero tener hijos, ¿no? Por ejemplo, o alguien dice, yo quiero vivir fuera de la ciudad, y la otra persona dice, es que a mí me gusta vivir en la ciudad. En fin, o simplemente decimos, a mí me gustan las paredes de este color, pero a mí me gusta de un color completamente diferente. Cuando el ser humano se topa con personas que tienen un punto de vista distinto, el asunto necesario es si en ambos hay la empatía y la compasión en la misma medida. Los que oran más dialogan mejor. Salomón observó, y recuerdo que Salomón dijo, como un consejo de relaciones interpersonales, que hablar con un necio era perder el tiempo, porque parte de la necedad tiene que ver con un punto de vista que se defiende, y una actitud defensiva es una muestra de ausencia de empatía y compasión. Voy a decirlo de nuevo. Una actitud defensiva es una muestra de ausencia o escasez de empatía y compasión. Podríamos tomar un montón de historias de la Escritura, como la historia del buen samaritano, por ejemplo, que pasaron caminando a su lado varios líderes religiosos, personas de importancia, pero su pensamiento y sus emociones, como no tenían ni la fortaleza o el grado o la madurez o el nivel de empatía y compasión, sus pensamientos y sus emociones no encontraron el equilibrio para poder ayudar a otra persona. Y entonces decidieron seguirse de largo, pero uno de ellos decidió detenerse, y al detenerse, la compasión, la Biblia llama, fue movido a misericordia, tuvo compasión de ellos. Si hay un ser humano compasivo y misericordioso, se llama Jesucristo. Ahora pues entonces, porque me quedan solo 15 minutos, ya tenemos dos perlas en nuestra mano, ¿no? El equilibrio que obtenemos y el hecho de que los que oran más dialogan mejor. Su sentido de empatía y compasión los hace tener una actitud menos defensiva. Son menos hostiles.
porque buscan menos sus intereses personales. Muy bien, ahora, habiendo dicho esto, hablemos un poco de la ira, porque cuando empatía y compasión, que regularmente crecen más cuando la gente deja de orar, o de leer la Biblia, la palabra de Dios, o de creer en Dios, y entonces tiene sentido. ¿Por qué hay una batalla tan grande por sacar a Dios de la ecuación? ¿Por qué hay una batalla tan grande por sacar la oración de la vida del ser humano? ¿Y por qué hay una batalla tan grande por sacar a la Biblia de la historia de la humanidad? Dice la Escritura que somos por naturaleza hijos de ira. Hablemos de la ira por un momento. Los estudios neurológicos arrojaron resultados, y entre ellos una de las conclusiones más dramáticas era que de todas las emociones con las que nacemos, la más difícil de controlar es la ira. De todas las emociones con las que nacemos, la más difícil de controlar es la ira. ¿Ok? Hablemos entonces de la ira. La ira puede manifestarse de maneras o muy expresivas o también puede manifestarse de maneras muy discretas. Hay gente que se enchila mucho hacia adentro, decimos que algunos son explosivos, otros implosionan, otros explotan, pero en ambos casos la ira genera ansiedad. La ira genera ansiedad, pero no una ansiedad cualquiera, sino genera una ansiedad defensiva. ¿Por qué es tan peligrosa la ira y qué se descubrió? 5 cosas que se descubrieron con respecto a la ira. Tenemos muchas más de las cuales platicar, pero esto se descubrió cuando se estaba estudiando este asunto de la neurociencia. 1, la ira interrumpe el funcionamiento de la parte del cerebro que nos ayuda a actuar racionalmente. Inhibe tu capacidad de actuar racionalmente. Actúas irracionalmente o actúas sin pensar, como decimos, ¿no? Simplemente reaccionaste, actúas sin pensar. El peligro no es que actúes sin pensar solamente, sino que se descubrió que la ira también interrumpe el funcionamiento del cerebro que te permite darte cuenta que esas acciones son irracionales. O sea, no te das cuenta que tu actuar es irracional. Entonces, la ira interrumpe la parte de tu cerebro que te permite pensar, razonar las cosas. La inhibe, la interrumpe como si bajara el switch. Pero también baja el otro switch que te permite darte cuenta si tus acciones son racionales o irracionales. Y eso lo hace mucho más peligroso. Cuando la ira toma su lugar, crea un sentido de autojustificación y autojusticia. Y esto es muy interesante, porque la ira hace que sientas que tienes la justificación. Por eso comenzamos con Santiago, que decía, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quizá esto les parezca muy familiar a cosas que salen en los periódicos o en las noticias. Cuando alguien enojados por lo que sea que puede ser legítimo, su ira les lleve a destruir lo que sea y lo que se ponga a su paso, aunque sean comercios o carros que no tenían vela en el entierro, que no tenían nada que ver con su enojo, ni con su causa o su consigna, pero lo destruyen literalmente todo a su paso, es porque la ira, y cuando es colectiva se sobredimensiona, crea un sentido de justificación, te hace sentir que tienes razón y que es justificables tus acciones por un lado, y 2, que estás haciendo justicia, en realidad que estás haciendo algo bueno. La ira genera esta idea en los seres humanos, y por eso hay gente que en el enojo termina siendo peor, haciendo peores cosas que la que le hicieron.
Y entonces tenemos gente que ha vivido con ira durante toda su vida. Por ejemplo, hijos que fueron golpeados y que no han perdonado terminan siendo padres golpeadores. La razón por la que se crea un vínculo que no se rompe es porque se crea una justificación personal. Encuentras el pretexto perfecto y la justificación perfecta en tu ira. El número 3 es que, igual que como pasa con el Internet cuando dicen se cayó el sistema, la ira puede tirarte tu sistema de comunicaciones y todo el proceso que mantiene vivo tu sistema de comunicaciones, el enojo o la ira, literalmente puede bajar el switch de tu sistema de comunicaciones. Y es por eso que la gente que se enoja mucho habla poco, porque su sistema de comunicaciones se ha caído. Se le cayó el sistema, básicamente. La cuarta cosa, para acercarme hacia la parte final, la cuarta cosa es, esta parte es muy intensa, se descubrió que la ira produce neuroquímicos. La ira produce neuroquímicos que destruyen la parte del cerebro que te permite controlar tus emociones. Básicamente, la gente que se enoja más pierde la capacidad de controlar sus emociones porque segrega neuroquímicos que pueden destruir la parte del cerebro encargada de controlar las emociones, la destruye. Por eso el enojo es posiblemente el enemigo más grande que tienes dentro. Y todo lo que lo alimente, nutra, lo enriquezca, lo agrande, lo active, lo encienda. Cuando alguien dice, yo siempre lo he dicho, cuando alguien dice, yo soy de carácter muy fuerte, muchos me han escuchado decir esta clase, pero creo que vale la pena incluirla en este momento. Yo soy de carácter muy fuerte porque a mí en cuanto me tocan, me encuentran y me enojo rapidísimo y la gente dice es que es de carácter muy fuerte. En realidad es todo lo contrario, es de carácter muy débil. Porque el ejemplo que yo siempre pongo es, si tú vas a la playa y te quemas la espalda y tú llegas de regreso a la regadera del hotel o la casa donde sea que estés y abres el agua para bañarte, la vas a poner a la misma temperatura a la que tú te bañas siempre. Pero tu cuerpo, tu espalda no va a resistir porque se quemó. Entonces no va a resistir el agua caliente que antes de ir a la playa resistía tu piel perfectamente. Significa que tu piel se hizo mucho más sensible, reacciona mucho más rápido porque se quemó la piel. La ira hace que el centro que controla tus emociones se queme, básicamente, por decirlo de una manera. La gente que reacciona muy rápido es porque tanto enojo ha ido quemando la parte de su cerebro que le ayuda a controlar sus emociones. En realidad, perdóname, tu carácter no es fuerte, tu carácter es débil. Es todo lo contrario. Pero como la ira te hace autojustificarte y sentir que estás haciendo lo correcto, aunque destruyas en tu camino todo lo que se te atraviese, sin poder mediar lo correcto, es por esa causa que es tan importante entender el concepto y la anatomía de la ira. Ahora, ¿cómo desinflamar las emociones? Bueno, se descubrió que cuando oras, y fíjense lo que voy a decirles, cuando oras intencional y conscientemente, eso es lo que se descubrió. No la oración religiosa, no la oración repetitiva, no la oración de memoria que nada más dices. Esas oraciones no tuvieron el mismo efecto. Cuando oras de manera intencional y consciente, se descubrió neurológicamente hablando que se incrementó el flujo de sangre que va a la parte del cerebro que logra que se desinflamen las emociones. Sí. Cuando oras, se desinflama el enojo. Y hay un mayor flujo de sangre a la parte del cerebro donde la parte de empatía y la parte de la compasión
se fortalecen. Así que no oras solamente por religiosidad. Cuando tú oras, estás haciendo que la parte de tu cerebro donde la empatía y la compasión viven, hagan gimnasio. Los metes a un ejercicio. El fruto, que en el ejercicio le llamas músculo, tiene que ver con la empatía y la compasión. Concluyo, antes de entrar a la respuesta que tiene mucho que ver con esto que estamos platicando. En conclusión, los neurocientíficos sacaron dos conclusiones de solo analizar el concepto de la ira y su equilibrio gracias a la oración. Uno, la primera conclusión que ellos sacan, la cuento tal como ellos la están diciendo, es que la vida es sagrada. La vida es sagrada y cada célula de tu cuerpo va a luchar por vivir. Lo vemos con el coronavirus. Lo vemos como la fiebre te habla de la batalla y la lucha que hay en las células por contrarrestar los virus o las bacterias. Así que la vida es sagrada, cada célula lo sabe, cada célula de tu cuerpo va a pelear con todas sus fuerzas. Si tienes fiebre o te estás experimentando temperatura, es porque tu cuerpo está literalmente peleando con todas las fuerzas que tiene. Y por el otro lado, en el mismo punto, el punto 1, que la vida es sagrada, tus neuronas, las neuronas de tu cerebro, todos los días están tratando de hacerse más fuertes. Y se descubrió que lo que las hace más fuertes es orar. Orar y meditar en la palabra de Dios. Cuando hablas de tu vida, hablas de una pregunta. Voy a hacer dos preguntas para terminar. La primera tiene que ver, o para terminar este bloque, la primera tiene que ver con ¿cuál es tu sueño? Porque sobrevivir tiene que ver con ¿cuál es el anhelo de tu vida, el anhelo de tu corazón? ¿Qué te hace despertarte todos los días para que luches por algo? ¿Qué te hace que te levantes todos los días y pelees? El sueño de tu vida, el anhelo de tu corazón, o si hablamos de iglesia, el llamado que Dios te dio, y eso te levanta. Por eso peleas todos los días, pelea por eso. Pero hay otra parte, porque esta es la individual, esta es la tuya, que hay con el resto del planeta Tierra, que hay con tu mundo. Bueno, lo que descubrieron los neurocientíficos es esto. Que las dos fuerzas más poderosas que operan en el ser humano, desde el punto de vista neurológico, la primera es la necesidad de sobrevivir, y lo que les acabo de decir. Y la segunda es la fe. Los neurocientíficos descubrieron que la segunda fuerza más poderosa que obra en el cerebro y por ende en todo el cuerpo de un hombre es la fe. Esos son sus resultados. Increíble. Tus células luchan porque el virus sea derrotado, pero la fe lucha porque tu vida tenga significado. Las células no le pueden dar significado a tu vida. Así que hay dos fuerzas poderosísimas peleando dentro de ti. Una tiene que ver con mantener tu cuerpo vivo. Eso tiene que ver con todos los procesos, el azúcar, la sangre, el oxígeno, los nutrientes, los aminoácidos, toda la parte que tiene que ver con mantener tu cuerpo vivo, fuerte, sano. Pero una célula sana no le da sentido a tu vida. Y alguien necesita escuchar esto. Los neurocientíficos descubrieron que estar sano y estar fuerte no necesariamente hace que una persona sea feliz, porque lo que le da sentido al hombre no es su salud ni su alimentación, es su fe. La fe le añade a un cuerpo sano una vida digna de ser vivida o una vida con significado. Así que esta fue su conclusión, que las dos fuerzas más poderosas que hay viviendo dentro de ti, una es espiritual y la otra es física. Por algo fuimos hechos del polvo de la tierra y del aliento del cielo. Y estos dos elementos son los que nos conforman. Mientras la mente puede resbalar en depresión, en tristeza, en desánimo, por la pelea por supervivencia que vivimos,
Lo hemos visto con amigos que están enfermos y que pasan una muy mala noche y se desaniman. Pero la segunda cosa, la razón por la que Dios te dio fe, no era para pensar en ti mismo, era para que tuvieras un sueño para el mundo. La fe te da un sentido de existencia que no tiene que ver con tu supervivencia, te da un sentido de existencia que tiene que ver con el resto de los seres humanos con los que vives. La primera fuerza, la de las células, es para perseguir tu pregunta 1, ¿cuál es tu sueño? Pero algunos de ustedes tienen esta pregunta que voy a hacer, ¿cuál es tu sueño para el mundo? Porque si solo tienes un sueño para ti, pero no tienes un sueño para el mundo que te rodea, entonces tu vida está a medias y significa que la parte del cerebro enfocada en sobrevivir es a la que le estás dando todo tu fuerza, tu tiempo y tu dinero. Dios nos dio fe y le dijo a los discípulos, prediquen las buenas nuevas, el buen mensaje del evangelio, de que su vida, la vida de otros tiene sentido, de que su vida tiene propósito, tiene razón de ser, tiene existencia. Y para eso vino Jesucristo. Sanó a los enfermos, pero también liberó a los cautivos. Trajo salvación física, pero también trajo salvación espiritual. Y por eso nuestra fe está puesta en Jesucristo. Y todo esto crece exponencialmente cuando una persona toma un par de minutos, toma un tiempo para orar y leer la palabra de Dios. Así que si eres enojón, no necesitas que la gente no te haga enojar. Necesitas orar para no enojarte. Necesitas tener un tiempo con Dios para desinflamar esa parte de tu cuerpo que puede ser que esté afectando ya de manera irreversible o de manera profunda la parte que controla tus emociones, y eso te va a impedir alcanzar un montón de cosas que necesitabas e interactuar con el mundo que te rodea. Porque para muchos de tus problemas y para muchas de las cosas que necesitamos de otros. Necesitamos el consejo de alguien, el apoyo de alguien, el trabajo que alguien nos da. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, de interactuar, de interrelaciones personales, depende íntegramente de qué hacemos con los demás. Y por eso Dios creó una parte de tu cerebro para fortalecer la empatía y la compasión.